¿Cómo leer Lolita? Capítulo 3. ¿Qué es el amor macho? Uno de los poemas más famosos de Charles Bukowski comienza así. Hay un pájaro azul en mi corazón que quiere salir, pero soy demasiado fuerte para él. Le digo, quédate ahí, no voy a permitir que te vean. No es difícil adivinar a qué se refería exactamente el autor de La máquina de follar con esa bella imagen, porque él mismo se paró a explicarlo unos versos más abajo, con ese gesto tan común de los poetas que tontean con el realismo sucio de ponerse a destrozar su propia lírica con obviedades como si creyeran que nunca nadie iba a entender su chiste, su metáfora o su sensibilidad. Precisamente Bukowski no quería mostrarse como un hombre sensible. No quería destrozar sus ventas en Europa, dejando volar sobre el papel a ese animalillo azul que representaba su amor y su intimidad. ¿Cómo iba un borracho como él a hablar de ternura? Tenía que seguir dando rienda suelta a su personaje indeseable. El poema El pájaro azul se convirtió entonces en una oda a la incomunicación, una hoja de ruta para quienes durante mucho tiempo preferimos esconder nuestras vulnerabilidades. Yo misma me tatué esos versos en el pecho a los 19 años, creyéndome que toda verdad dramática ha de ser escondida, porque si no caeríamos en cursilerías. Esa incomunicación, ese no decir, esa imposibilidad de reconciliarse con el otro es, sin duda, una de las bases de lo que a partir de ahora llamaremos el amor macho. Una forma de expresar la intimidad amorosa, despreocupada, abusiva, colonizadora, mentirosilla y similar, ¿por qué no decirlo?, a los gestos que explicábamos en el anterior capítulo del lector belicoso. Sin duda, esta manera de amar reside en el centro del conflicto de un personaje como Humbert Humbert, el narrador desconfiabilísimo de la Lolita de Vladimir Nabokov. Pero, ¿qué es exactamente eso del amor macho? Quizá una de las claves para su definición podríamos encontrarla en la reseña de El profesor del deseo de Philip Roth, que Milan Kundera incluyó en su libro de ensayos breves Un encuentro. En esta recopilación de textos con las que el checo se para a analizar algunas de las grandes obras literarias del siglo XX, adivinad cuántas obras de escritoras incluye, pues sí, mi ciela, ninguna. Su aproximación a la obra de Roth es finísima y marca dos caminos que nos ayudarán a entender Lolita. De acuerdo con Kundera, en las novelas de antes, y él habla específicamente de la Ana Karenina de Tolstoy, pero podríamos extenderlo a otros clásicos y pienso específicamente en Flaubert, que es quien más influye también en Vladimir Nabokov. En las novelas de antes, según Kundera, el amor ocupaba el vasto territorio que se extendía desde el primer encuentro hasta el umbral del coito. Ese umbral representaba una frontera infranqueable. Esa extensión y esa tensión, sin embargo, desaparecería con la creación literaria del siglo XX. Siglo en el que, según Kundera, ya hacia los años 50, desaparece el amplio espacio entre el primer flirteo y el acto de amor. En sus palabras, la novela descubre la sexualidad. Aunque formidable, su reflexión también resulta un tanto incierta y como que deja de lado toda una tradición erótica y sexual que ya latía en otros géneros como el lírico o el dramático. Es cierto que Kundera se centra en la novela, y no solo en la novela, sino en la gran novela canónica. No cabe en su análisis la escritura sáfica de las autoras de finales del XIX, ni mucho menos la guarrería de D.H. Lawrence o el Marqués de Sade.
El propio Vladimir Nabokov, de hecho, en una nota que hay al final de su Lolita, expresa dudas ante la escritura de Sade, la cual solo puede ser de la peor pornografía, obvia como la de un realista sucio alcoholizado, en la que hasta el jardinero era invitado a las escenas de fornicio. No. Aquí no se está hablando de esos experimentos erótico-filosóficos, ni de esas rarezas protofeministas, ni de todos esos géneros que no son el de la gran historia de amor. La gran historia de amor contada por grandes hombres. Si hacemos caso a las palabras de Milan Kundera, si ceñimos el discurso literario al género novelístico escrito por hombres blancos y heterosexuales, disfrutaremos de su tesis. Para él, la aceleración de la sexualidad en las narrativas del siglo XX tiene su máximo exponente en Philip Roth, cuyas novelas están protagonizadas casi siempre por hombres igualmente blancos y heterosexuales, enamoradizos y donjuanescos, con mayor o menor suerte, y profesionalmente envueltos en cuestiones académicas y literarias. Kundera cree que los personajes de Roth, sin embargo, no son snobs, ni elitistas, ni tampoco pedantes. El hecho de que los represente siempre como hombres maduros y sabios, profesores de universidad y escritores reconocidos, es solo un intento desesperado por rellenar un hueco, el del amor de antaño. Cito de nuevo. Por eso, el novelista siente la necesidad de conservar al lado de nuestra manera de vivir el recuerdo de nuestros predecesores, un recuerdo tímido y medio olvidado. El hecho, pues, de que personajes folladores del presente, de que personajes de su tiempo para los que la sexualidad es algo que está bien visto y para quienes la seducción ya no es el único motor de la trama, eso es lo que le llevaría a tantos autores hombre del presente a generar protagonistas intelectuales que leen a Henry James o a Kafka o al propio Tolstoy para sublimar el deseo de conservar el tiempo pasado en el horizonte de la novela y de no abandonar a los personajes en el vacío donde la voz de los antepasados ya no sería audible. Interesante, sin duda, esta propuesta de genealogía, que nos permite volver al intento por definir ese amor macho contemporáneo. Por ejemplo, un amor infiel y nostálgico. O por ejemplo, un amor presumido. O por ejemplo, Kundera tiene parte de razón, pero no se detiene a analizar lo peligroso de ese estereotipo de personaje masculino. De hecho, Humbert no está muy alejado del alter o de los alter ego de Philip Roth. Él también es un intelectual, escritor, profesor, traductor del francés, tiene alma de poeta, está enamorado de su mente y cree que la belleza de sus palabras, pues no hay que negarlo, su confesión está exquisitamente narrada, ayudará a que sus crímenes no lo sean tanto. Del mismo modo en que no pasamos por alto el gesto de Pablo Neruda en Confieso que he vivido, esa memoria íntima en la que cuenta con mucho lirismo cómo forzó sexualmente a una camarera de piso indígena, por muy delicada que sea la prosa del poeta, y del mismo modo en que la buena narrativa de Gabriel Masnev no oculta las violaciones a menores que cometió durante años y con el tiempo fueron expuestas por otra escritora, Vanessa Springora, en El consentimiento, por mucho que exista todo eso, en Lolita, la exquisita escritura confesional de Humbert no puede taparnos lo obvio. Es lo que él quiere, que nos dejemos llevar. Es lo que desea, que disculpemos su maldad y su violencia, porque mirad con cuánta armonía es capaz de enseñárnosla. Humbert usa su inteligencia para librarse. Pero como ya sabemos, la literatura es peligrosa. Se somatiza y puede que hasta el más listo de los hombres se convierta en el más imbécil e indeseable cuando cae en su propia trampa. Y sí,
Humbert cae en su propia trampa. Quiere engañar a Dolores, quiere engañar al lector y al final solo consigue engañarse a sí mismo. Eso también podría ser una definición del amor macho. Egolatría, autoengaño, pájaro azul pudriéndose en el corazón, negación del otro, incluso si el otro, o precisamente por ello, es lo más deseado. Tiene razón la novelista Laura Freixas, y aquí vamos a darle la razón a una TERF, cuando criticaba a quienes intentan definir Lolita como una historia de amor. Y otra pausa, todavía a día de hoy, en 2023, la contracubierta de la edición de Anagrama de Lolita indica que lo que estamos leyendo es una historia de amor. Los hay, claro, hoy y desde siempre. Vladimir Nabokov ya se quejaba en 1956 de los críticos que se referían a su obra como una aventura amorosa. Y aunque es cierto que no hay nada romántico en sus páginas, lo que sí hay es una escritura enfermiza del deseo. Basta con enfrentarse al primer párrafo del diario de Humbert para entender de qué hablo. Lolita, luz de mi vida, fuego de mis entrañas, pecado mío, alma mía, Lolita. La punta de la lengua emprende un viaje de 3 pasos paladar abajo hasta apoyarse en el tercero en el borde de los dientes. Lolita. Pienso en el meme este de Bugs Bunny, como así, que pone no. Bueno, en fin. Hay en Humbert una sumisión total, una pasión por el fuego y por la destrucción. Dolores no puede ser suya, y él solo puede existir si es suya. La colonización a la que nos referíamos y también la demostración de que el amor macho tiene un punto de brutalidad y de violencia que solo puede nacer de una profunda egolatría. Cito a Nabokov. Era Lola cuando llevaba puestos los pantalones, era Dolly en la escuela, era Dolores cuando firmaba, pero en mis brazos siempre fue Lolita. De entre los libros que se han parado a analizar el amor en la literatura universal, que son cientos de miles, el que tal vez nos ayude a darle una última punzada a este telar de amores macho es 3 ejemplos de amor y una teoría de Ramón J. Sender. Se trata de uno de los libros más misóginos y desafortunados que yo haya leído en los últimos tiempos. También el más divertido, ciertamente, pues su análisis sobre Balzac, Goethe y Tolstoy no deja de ser un festival de obviedades en el que lo que importa es la figura del escritor, nunca sus sentimientos, y en el que de las mujeres se habla como meros efectos de trama. Dice el escritor español exiliado que, cito, en el amor no hay nada mejor, ni lo habrá nunca, que la naturaleza natural del macho. ¿No resulta cómica esa idea de que el amor no puede existir sin el macho macheteando? Y luego el tío añade, y por favor tened en cuenta que esto es una cita de su libro, yo no digo esto. Hasta cierto punto sucede lo mismo con la hembra. Solo hasta cierto punto, porque la coquetería natural en la hembra permite algunas formas de decorado y de afectación, pero no olvidemos que esas industriosas afectaciones tratan de ir siempre a lo mismo, a subrayar atractivos naturales, una juventud eterna, una fragancia juvenil, una piel floral, una delicadeza y gracia adolescente. Parece que estuviera hablando por la boca del mismo Humbert. Pero lo más grave de su análisis de la vida amorosa de Honoré Balzac, me refiero al análisis de Sender, es la justificación de por qué
él debía ser un hombre rudo, viril, machísimo y fiel a su naturaleza depredadora. Cito a Sender otra vez. En el amor, la naturaleza dice la primera palabra y la integración en la realidad habitual, la costumbre, la última. Y la mujer tiene que admirar en el macho alguna cualidad positiva, algo que le dé una impresión de manifiesta superioridad. Si no, en otros niveles, en el de la fuerza bruta, en la posesión de una mujer por un hombre, tiene que haber algo de violación, física, moral, intelectual, espiritual. La mujer ama ser violada y las circunstancias de la violación no le importan mucho. Sender. Dicho esto, y volviendo al comienzo, ¿qué es el amor macho? Ese amor que tan brillantemente analiza Vladimir Nabokov y que vertebra toda la trama de Lolita. ¿Qué es el amor macho? Pues intuyo que la voz más infame, el calor más opresivo, la ausencia de todo afecto, lo más parecido al daño por el daño. Probablemente ni siquiera sea amor.